químicos estos para inducir la floración y salir antes de los mercados de los otros países. Los huertos están con suficiente humedad, en buen estado de nutrición y no tener árboles enfermos. Es decir, se necesita humedad para que se puedan disolver bien estos productos y puedan penetrar por los estomas bien, como son foliares, ¿verdad? También la edad de las yemas, ya hemos visto que el árbol debe haber brotado vegetativamente después de la cosecha anterior y los otros deben tener de 2 a 3 meses de edad, ya lo habíamos visto también. Variedad, productos a utilizar. Ahí están, épocas de aplicación, número de aplicaciones, también ya las habíamos visto. Los métodos de aplicación, ya también, bueno, fue el último que habíamos visto. Métodos de aplicación alrededor del tallo, la mezcla de todo el producto comercial entre litros de agua por árbol. Esto se deposita en un recipiente para aplicar en la corona del árbol alrededor del tronco pegado al suelo. Las ventajas: se adelanta la floración y producción entre 25 y 35 días. El tamaño del fruto es más homogéneo, se induce la floración en variedades que no se pueden hacer con la aplicación de nitratos. Se obtiene mejor precio en el mercado del producto por cosecharse más temprano. El costo del producto, pues lógicamente es más alto, ¿verdad? Las desventajas: el costo del producto es alto, puede ocasionar problemas fisiológicos en los árboles, eso sí. Y con esto se termina esta presentación. Aquí está la bibliografía, se las quise poner para que ustedes sepan qué es lo que se tuvo que consultar, ¿verdad? Si ahí están todo lo que se consultó. Me interesaba que vieran esto, más que nada. Mosqueda Vázquez Raúl, que le decía que era mi compañero de generación, que ya murió, que era para mí el mejor fruticultor de áreas tropicales y subtropicales, pero ya murió hace mucho tiempo. Y aquí están todas las bibliografías, pues, Me interesaba que vieran esta última, que es la última de la presentación que ya les envié. Referencias personales consultadas. Como les decía, tuvimos que consultar también tanto en Colima como en Nayarit. Ahí está de la Fundación Salazar, Abel Salazar, que es chapinguero de fitotecnia, gerente de la Fundación Produce Colima. Me pasó todos los datos para los frutales. Velasco Cárdenas, el que les decía que es un año antes que yo, él es de Industrias, ingeniero agrónomo de Chapingo también. Posgrado, tiene un poder en fruticultura y tiene un rancho ahí cerca de Tepic, yendo a donde se iban las cuerdas de los presas a San Blas, al puerto de San Blas, y de ahí salen las cuerdas para las Islas Marías en San Blas, de los presos antes. Ya ahora ya López Obrador creo que ya la va a hacer biblioteca, no sé qué la va a hacer ahí. Consultas personales: fue el que me dijo en las prácticas que estaba dando en Santiago Ixcuintla, las prácticas que fue sobre uso consultivo, me decía que él tenía 30 años trabajando ahí en su rancho. Ahorita debe tener más, ya 40, 45 años, si es que todavía vive, y que pues no sabía cómo determinar el consumo de agua con los árboles de mango que tenía él en su huerta, porque pues iban creciendo año con año, y aunque iba raleando, pues no tenía ningún procedimiento para hacerlo. Fue por lo que me motivé para hacer lo que ustedes ya tienen en su presentación, las curvas esas, y él fue el que me dijo: a partir de 7 años ya puedes considerar que ya los árboles ya están en plena producción. Entonces decidimos hacerlo hasta los 7 años, pues, y de ahí para real ya a agarrar el consumo parejo de los árboles grandotes, ¿verdad? 400 litros por árbol por día, como veíamos, y de los más chicos, pues lo que nos da en las curvas, ¿no? Sí. Pero fue una manera de idear un método para calcular de manera práctica el uso consultivo de este tipo de árboles, que también lo quisimos hacer, aunque no tan en detalle. Más bien ahí trabajamos en fertilización para el tamarindo, para la papaya, para la guanábana, para el cocotero, para el plátano, pero más bien la fertilización, porque es fundamental tanto para agricultura temporal como para agricultura de conservación. La fertilización, como decíamos, es la base de la agricultura temporal, pues, para poder sacar un buen desarrollo. Y ahí ya están nuestros chapingueros. Amarroni también, que era de secretario de Desarrollo Rural, también fue mi alumno en irrigación, y pues nos dieron todos los datos. Y no, se debe tener afuera los contactos, porque si no, no le sueltan la información tan sencilla, ¿no? Y más si hay
grilla entre escuelas de agricultura. O sea, aquí la ventaja es que eran de Chapingo y me conocían todos ellos. Entonces me soltaron todos los datos y de ahí pude hacer el trabajo que ustedes ya tienen, ¿no? También, pues, las consultas con los productores de las unidades de riego en los municipios de Armería y Tecomán, consultas personales, ¿sí? Sobre los frutales del trópico para poder sacarlo, como les decía, todo lo de los... Bueno, hasta aquí se termina esta presentación, ya la tienen ustedes, ojalá y les sirva para algo. Uy, ¿qué hice? No, hasta la 505, aquí termina. Esta ya la vamos a eliminar y vamos a entrarle a otra, a esta. Bueno, seguimos con... Sí se ve esta presentación, ¿verdad? También, ¿verdad? Es la que sigue. Y le agregué las unidades de presión como había quedado con ustedes, para que son ustedes. ¿Por qué las unidades de presión? Porque ustedes en agricultura de conservación la usan en los sistemas de riego localizados, ¿verdad? Sí, aunque tengan las medidas de la agricultura de conservación de mantillo y no mover mucho la cosa, pues también tienen riego, pero también les va a servir para entender las unidades de presión, los potenciales con los que el suelo retiene el agua, con los que la planta hace esfuerzo para sacarle, todo está en unidades de presión, en unidades del sistema trico-decimal, en unidades del sistema inglés, en unidades españolas, etcétera. Ahí está. Al final vamos a verlo de esta presentación que también se los voy a mandar. Nomás que le voy a agregar más presentaciones, digo, más diapositivas para que tengan ustedes. Bueno, como decíamos, las micorrizas ahorita pues son parte de la estrategia, bueno, los hongos y las bacterias benéficos son parte de la estrategia, entre ellas las micorrizas, de la estrategia de la agricultura sostenible, ¿verdad? Para ir recuperando el suelo, haciéndolo más sano, o no enfermándolo de perdido, dejándolo como está, ya no enfermarlo más con tanto fertilizante químico, aunque tenemos que combinarlo, pues como ya habíamos visto, ¿no? Más o menos 25-75, 70-30 de organismos benéficos, o fertilización orgánica contra la química, que es un 75-70, pero ya le vamos poniendo menos. Y a medida que se avanza la investigación, pues a lo mejor nos dicen que hay que irle poniendo cada vez menos según el cultivo, por supuesto, y el tipo de suelo, ¿no? Pero bueno, es parte de esto. Si no entendemos este tipo de recomendaciones y de estrategias que hay para ir metiendo poco a poco la agricultura orgánica en nuestros suelos, pues no vamos a entender lo que es realmente la agricultura sostenible, ¿no? O no vamos a llevar a cabo lo que es la agricultura sostenible. Bueno, pues aquí quise ponerles también los microorganismos de interés agrícola, ¿no? Como los protozoarios, ahí están los nombres científicos, los hongos, como el Trichoderma, el Apendicillium, Rhizotón, etcétera. Las bacterias, como la Azotobacter, el Rhizobium, ¿verdad? Que son los que más se usan, y los nemátodos, que algunos están considerados como malignos, ¿no? Pero pues los eliminan porque se comen a las raíces de las plantas. Estos nemátodos son unos gusanos que son muy, supuestamente, según los expertos, dañinos, pero para otros son de interés agrícola precisamente porque existen en los suelos y conviven con los benéficos, ¿no? Que es lo que alegan algunos técnicos de la UNAM, ¿no? Que por algo están ahí, ¿no? Que no hay que eliminarlos, ¿no? Pero bueno, aquí se los pongo para que tengan ustedes visto que también existen los nemátodos y que aunque son ahorita considerados como malos, pues hay que tenerlos en cuenta para la convivencia con los microorganismos de interés agrícola. Aquí nos dice que a la larga no se investigue que estos benéficos conviven perfectamente con los malignos como estos nemátodos, pero pues vamos a ver, yo no soy experto en eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Bacterias fijadoras del nitrógeno. El rizobio es el clásico, que viven en simbiosis, como ya vimos, con determinadas plantas, como por ejemplo las leguminosas, cuáles, ya las habíamos mencionado: frijol, garbanzo, soya, leucaena, que es un árbol, todos estos que son la alfalfa, por supuesto, ¿no? Que depositan nitrógeno en el suelo a través de su desarrollo,
y después de un proceso de infección inducido, infección benéfica, por supuesto, ¿no? Inducido por la propia planta mediante la secreción de lectina, ¿sí? Y azúcares a los que soportan el nitrógeno necesario para que la planta viva, y este cambio le da cobijo. Es decir, es lo que conocemos como simbiosis, ¿no? Yo te doy y tú me das, ¿no? Ahí están los nódulos radiculares, ahí está cómo se hacen los nódulos en las raíces de las leguminosas, ¿no? Cómo está el Rhizobium radiobacter, ahí está una foto para que siquiera lo identifiquen, y acá al lado derecho pues están cómo son, una que no se ve muy bien, pero bueno, ahí está cómo se van desarrollando esa simbiosis, ¿no? ¿Qué son los micorrizas? Bueno, las micorrizas, que son las que ahorita están más de moda, el término micorriza combina las palabras, como ya vimos, moques, que quiere decir hongo, y risa, que quiere decir raíz. Y la micorriza es la asociación entre un hongo y una raíz de una planta con beneficios para ambos socios. O sea, la planta y la micorriza se hacen socios, pues viven en simbiosis, ¿no? Esta simbiosis, la planta proporciona al hongo básicamente azúcares indispensables para la sobrevivencia del hongo, y el hongo por su parte ayuda a la raíz de la planta a obtener agua y nutrientes del suelo, como ya veíamos, así básicamente ayuda a hacer más aceptable el fósforo por las plantas, ¿sí? Más accesible, sobre todo el fósforo, que es de los más complicados que hay en el suelo, también el potasio, el zinc, etcétera, pero sobre todo el fósforo, que es, aquí me interesaba ver que ustedes pues fueran conociendo o tengan ya en su bibliografía, en sus apuntes de computadora, ahora como antes, como decían en la libreta, ahora es en la computadora, y más objetivo, ¿verdad? Si ahí está el mico, un hongo de ese tipo de micorrizas, y la risa, una raíz, bueno, una raíz de una planta, generalmente un maíz, ¿no? Ahí está una raíz microrizada, fíjense cómo se forma un montón de nódulos ahí y cómo se ven blancos ahí también, que es lo que hace que hay una buena simbiosis cuando hay bastantes nódulos de estos, de las micorrizas, ¿sí? Bueno, otra vez micorriza del griego muque zeta y raíz, son asociaciones entre troncos y raíces de plantas superiores. ¿Sí? El 85, en aproximadamente el 83% de las dicotiledonas y las monocotiledonas, las que tienen dos cotiledones, como el frijol, que ya vieron ustedes sus cursos de botánica, ¿no? Las monocotiledonas, que nomás tienen un solo cotiledón, están asociadas, y el 69 de todas las gimnospermas, como los pinos y eso, que no son ni cotiledonas ni monocotiledonas, están presentes las micorrizas de manera natural, ¿no? Los hongos asociados a las raíces ocupan un mayor volumen de suelo, hacen que crezcan las raíces de las plantas para que ocupen un mayor volumen de suelo, y eso que pues hace que al haber mayor volumen de raíces, de pelos absorbentes, haya una mayor superficie de contacto entre solución del suelo, aumentando la absorción de nutrientes, principalmente del sodio, ¿no? Bueno, que el sodio es medio benéfico y medio maléfico, ¿no? Bueno, eso ponen los expertos en esto, ¿no? Sí, pero es de todos los nutrientes, como les decía, hace más soluble el fósforo, etcétera. Aquí lo ponen el sodio, que no nos gusta mucho, pero bueno, es lo que han investigado, ¿no? Y la planta, a través de la fotosíntesis, proporciona energía y carbón, energía a través de qué, de las azúcares, ¿verdad? Ustedes saben que el azúcar hasta para nosotros es de energía, pues, y el carbono, pues no se diga, para la sobrevivencia y multiplicación del hongo, para que se desarrolle bien y viva bien el hongo y le siga dando esos nutrientes y esa absorción de agua y de nutrientes, ¿no? En los trópicos, en los trópicos se ha observado y se ha concluido donde la mayor parte del suelo tiene baja fertilidad por las lluvias constantes, que hacen que los nutrientes se exhiben. La formación de microorganismos es importante para la supervivencia y crecimiento de las plantas, así como para la sucesión de los bosques y la recuperación de áreas degradadas, no solamente para la supervivencia y crecimiento de las plantas y la supervivencia y sucesión de los bosques, sino también para la recuperación de áreas que están
degradadas, ahí las microrizas también intervienen. Eso es bueno también. En este tipo de suelo, las microrizas pueden recibir poco o ningún efecto en la planta huésped. ¿Por qué? Porque la aplicación de nutrientes, especialmente de fósforo, puede aumentar los efectos de la inoculación, ¿sí? Para las plantas perennes, o otra vez el fósforo, para las plantas perennes, las microrizas se utilizan en la formación de las plantas bien nutridas, vigorosas y uniformes para un índice elevado de supervivencia y una mejor eficiencia de las mismas. Es decir, crecen mejor, se desarrollan mejor, producen mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. La asociación entre hongos y plantas cultivadas sufren variaciones con las especies o variedades, pues sí es lógico, ¿no? O sea, no es igual en todos. En otras genéticamente hacen que haya otro tipo de asociación, ¿verdad? Sí, incluyendo el medio ambiente. El medio ambiente también influye, por ejemplo, si hace mucho frío, mucho calor, a lo mejor influye sobre las microrizas que no tienen protección. Cereales con sistemas de raíz con fines raíz y pelos largos, por ejemplo, son menos dependientes. O sea, los cereales, llámese trigo, llámese maíz, llámese cebada, avena, centeno, etcétera, pastos son menos dependientes de las microrizas, pero bueno, también, sobre todo en el maíz, como ya vimos, se han encontrado efectos favorables, hasta un 20% de aumento en la producción de raíces, ¿no? Ahí está también una micorrizas del género Boletus edulis, nombre en latín de una seta comestible, o sea, también los hongos, muchos son comestibles, otros son venenosos, ¿verdad? Sí, cuidado con eso, ¿no? En un árbol de castaño, ¿no? De las castañas, pues, ¿no? Ahí está cómo están inoculadas, pues, esas raíces y cómo se reproducen más y le dan, pues, más ventaja, ¿no? Ahí está también otra estructura reproductora de un hongo, ¿verdad? Las hifas, que son, como decíamos, las prolongaciones, los tentáculos, vamos a decir, de los hongos, estructura productora de esporas, pues, o esporos que le llaman a ellos. Los micelios, allá los ven abajo, que son, eso es la prolongación de las hifas, ¿sí? Todo esto para que sea más objetivo de entender. Raíces de pinus, ¿verdad? De pinos con las hifas del hongo, eso está en portugués, ¿no? Sí, el, el hongo, boletos como vimos, ¿no? Raíces con hifas y con micorrifas, ya las hifas ya unidas a las raíces y dándole pues a mayor absorción y superficie mayor absorción de nutrientes y mayor superficie de contacto con, con la estructura del suelo y con la solución del suelo y las raíces de la planta pues dándole carbonos y azúcares y eso, ¿no? En los siguientes cuadros se detallan las ventajas y los beneficios que producen las microrizas en una producción agrícola o forestal. Aquí le agregamos lo forestal porque también se da mucho en los bosques, ¿no? Favorece la captación de agua y nutrientes y nutrientes minerales. Pues sí, ya lo hemos dicho muchas veces. Básicamente, ¿cuáles? Bueno, otra vez, en primer lugar, el fósforo y el nitrógeno, por lo risobio, ¿no? Los fijadores de nitrógeno. También potasio, calcio, azufre, zinc, cobre, estroncio, etcétera, ¿no? El sistema enzimático y la distribución de los micelios hacen que los hongos sean más eficaces que las raíces para la absorción de agua y nutrientes. Pues sí, los micelios y las hifas, ¿verdad? Hacen que haya una mayor superficie de contacto y hacen que las raíces sean más eficientes en la absorción de agua y nutrientes. Los filamentos hifales, o sea, los hifas que llamamos, son capaces de prospectar volúmenes de suelo mucho mayores que las raíces no microrizadas. Es decir, los filamentos de los hongos, prospectar quiere decir encontrar, buscar, localizar, pues, volúmenes de suelo mucho mayores que las raíces que no están con microrizas, ¿no? Otro efecto es la estimulación del crecimiento, aumento considerable de la producción de biomasa aérea y radical, ¿no? Pues sí, también se produce mayor biomasa aérea y radical por estar más desarrollados, más bien nutridos, con más agua, con más nutrientes, se hace mayor el crecimiento de las hojas. Al haber más hojas hay mayor actividad
fotosintética, o sea, del fenómeno mayor de la fotosíntesis, hay mayor producción de clorofila, etcétera, etcétera, ¿no? Y lógicamente todo eso redunda que pues, en mayor producción, ¿sí? Por eso es que ahora todo este tipo de hongos están pues investigando con más rapidez y con más secuencia en la agricultura, pues para poder sacar mayor producción, porque en 2050 vamos a ser 9,000 millones de gentes a nivel mundial, si es que la pandemia no nos sigue matando más gente, ¿no? Bueno, esta estimulación, crecimiento, aumento considerable de la producción de biomasa aérea, pues hay mayor y mayor disponibilidad de nutrientes en el sistema vascular de las plantas, es decir, en todos los tejidos, gilemas, floemas, etcétera, que acelera su actividad fotosintética para mantener su equilibrio fisiológico en buen estado, ¿no? O en mayor sanidad, vamos a decir, o en mayor desarrollo, ¿no? La producción de fitohormonas por parte del hongo y mejora la estructura del suelo al producir estas fitohormonas por parte del hongo, ¿no? Protección del sistema radical frente a los patógenos fúngicos. Quiere decir patógenos que producen los hongos maléficos, hongos, bacterias, nematos, etcétera, que producen enfermedades, son los patógenos, pues, ¿no? Entonces hay una mayor protección con esto de las micorrizas, ¿no? Ventajas y desventajas, aquí las ponemos, ¿no? Ya es mucho repetir lo mismo, pero bueno, hay que darles un mayor elementos a ustedes para que cuando salgan pues puedan defender, vamos a decir, la agricultura sostenible y recomendar este tipo de prácticas, ¿no? Que son baratas, que sanizan, hacen más sanos los suelos, más productivos, los recuperan poco a poco, la flora y la fauna también se empieza a recuperar, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tienen ustedes las ventajas, pues ahí están señaladas, ¿verdad? Sí, aumento de los nutrientes, los fertilizantes, los nutrientes del suelo, porque también, aunque le pongamos fertilizantes químicos, también estos fertilizantes químicos muchos no están disponibles, o sea, por su estructura química, por su funcionamiento químico, como el fósforo, si no está como índice 2 o sin como pentóxido de fósforo, no está disponible para la planta. En los fertilizantes viene así, pero también hay mucho en el suelo y en los fertilizantes también viene mucho que no está disponible, entonces eso lo hace disponible las micorrizas. Eso y otros nutrientes, ¿no? Favorece la captura de agua, nutrientes minerales, ya lo dijimos, estimulación del crecimiento radical, ya lo dijimos, protección frente a patógenos, o sea, frente a microorganismos malos para la agricultura, para la planta, pues, y lógicamente mejora la estructura del suelo, y mejorar la estructura del suelo, ¿qué es lo que hace? Mayor ventilación, mayor movimiento del agua en todas direcciones, no nomás hacia abajo, sino en todas direcciones, ¿no? Los beneficios, empieza a disminuir los costos de producción, a poner menos fertilizante químico, pues disminuimos los costos de producción, porque al comprar ese tipo de micorrizas es mucho más barato las bolsitas que las venden, y las dosis también son menores, entonces disminuye los costos de producción, es decir, los costos de producción que les había mencionado, que en términos generales en fertilizantes químicos en la mayor parte de las plantas es entre 35 a 50% del costo total de la producción son los fertilizantes químicos. Pues a lo mejor una planta, un cierto cultivo que tenga un costo de producción de 50%, un mango, por decir algo, que tenga el 40% del costo de producción en fertilizantes químicos, al ponerle micorrizas con todos los beneficios que ya hemos mencionado, pues le baja el costo a lo mejor al 30%, de 40 al 30%, ya es un 10% menos de costos de producción, ya es algo, ¿verdad? Aumenta la producción agrícola, pues también, o más sana, mejor calidad, se vende mejor, la ganancia del productor es mayor, etcétera, ¿no? Siempre y cuando esté ser certificado por las autoridades, ¿no? En el sentido de sanidad y de lo que ahora llamamos que tienen que irse hacia el extranjero los productos ya muy bien certificados, ¿no? Así. Ciclo productivo más largo con mayores producciones y mayor seguridad para el agricultor. Pues sí, hace que la planta desarrolle mejor al hijo que son el fruto, se desarrolle mejor, está más tiempo en el árbol, es como un niño
que nace 7 mesino, ¿no? O sea, el niño que nace a los 9 meses, pues nace más sano que un niño 7 mesino que tiene que estar en incubador. Igual acá, el ciclo productivo más largo hace con mayores producciones y mayor calidad, ¿sí? Y además ya escalona la producción, porque podemos sacar antes la cosecha y luego con los ciclos productivos largos sacarla en los periodos en los que sí hay competencia con los demás países, ¿no? Pero también tenemos producción en esos meses, ¿no? Disminución del costo de aplicación de fungicidas y mayor seguridad para el agricultor por sí. Al aplicar menos fungicidas, estar más sana la planta. Al disminuir las enfermedades por este tipo de bacterias benéficas, pues también se disminuye la aplicación de fungicidas para hongos y herbicidas y todo eso, ¿no? Para malas hierbas, etcétera, también sirve, ¿no? ¿Sí? No degrada los suelos y contribuye a la regeneración de los mismos. Es una de las cosas que andamos buscando con la agricultura sostenible, ¿no? No degradar la agricultura de conservación y sostenible, no degradar los suelos más de lo que ya está, ¿no? Generalmente se pierden miles de hectáreas año con año de suelo bueno que se van al mar porque se van, llueve o no hacemos prácticas de conservación, hay erosión hídrica, eólica, se van los ríos, son drenajes naturales hacia cuencas, hacia las cuencas, unas cerradas y otras abiertas hacia el mar, pues, y todo ese suelo se va al mar que tardó años en formarse, ¿no? Entonces, todo esto debemos de contribuir a que no pase eso, ¿no? O que pase lo menos posible, ¿no? Ahí están, ¿no? Los de microrriza de Rhizobium en raíz de habas. Las habas también son fijadoras de nitrógeno, son leguminosas, ¿no? Y ahí están como en unas raíces de la haba. Me imagino que las han probado las habas. Ahí está los nódulos formados, las colonias, pues, de Rhizobium, repito, una bacteria que es fijadora de nitrógeno, porque el haba es de las leguminosas que fijan esas bacterias, o sea, que viven en simbiosis con esas bacterias. Ahí está también la diferencia entre raíces de plantas microrrizadas y tradicionales, ¿no? Fíjense cómo la tradicional, que es la del lado izquierdo, no tiene tantas raíces como la del lado derecho, que fíjense cómo se ve luego, así a grandes rasgos, sin hacer mediciones, objetivamente se ve que tienen más raíces, ¿no? O sea, como decíamos, mayor superficie de contacto, mayor superficie de absorción, tanto de agua como de nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está visto de perfil, la otra está vista desde abajo, ¿no? Ornamentales sin fertilizantes a la izquierda y tratadas con biofertilizantes a la derecha. O sea, biofertilizantes quiere decir que son Rhizobium o son microrrizas, ¿no? ¿Sí? Ahí están para que tengan ustedes ejemplos más claros, ¿no? Hongos microrrizas con raíces de marihuana. Aquí no van a decir que yo le estoy induciendo como ya se legalizó en parte para fines médicos la marihuana, pues no van que lo estoy induciendo, pero pues imagínense si ¿te creen que esto de que las microrrizas hacen que la marihuana se produzca mejor porque tiene mejor enraizamiento, mejor capacidad de absorción, mejor capacidad? No han, con tanto dinero que tienen, no han metido ya esto en su producción de marihuana. No, pues hasta las han mejorado genéticamente, según he leído, a nivel del narco, ¿verdad? Han hecho que la marihuana produzca más hojas, produzca más área vegetativa, produzca entre 2 y 3 veces más con el mejoramiento genético, se enferme menos, y entonces pues, le da más rendimiento, ¿no? Claro, eso está mal, científicamente está bien, pero está mal hecho desde el punto de vista social, pues, porque están produciendo un enervante que, que afecta sobre todo a los jóvenes, ¿no? Ahí está, otra planta de marihuana microrrizada con raíces, fíjense cómo está muy llena de raíces. Foto tomada 3 días después de la germinación. Tenía 13 días cuando tomaron esta foto, ya miren qué cantidad de raíces tiene. El trasplante en 2 recipientes de 1 galón.
Foto tomada en un jardín jurídico en Toronto, Canadá. Por supuesto, aquí no, ¿verdad? Hay una planta, también aquí una planta de guayabo de la izquierda, muestra un sistema radicular más grande y abundante por su asociación con micorrizas, y la de la derecha tiene un pobre desarrollo de raíces debido a la ausencia de esas micorrizas. También, o sea, hay que hacerlo pues, en plantas en cultivos que sean redituables para el hombre en el sentido de alimento, de medicina, etcétera, no en alimento de nervantes, ¿no? Las micorrizas, ¿no? Bueno, aquí también les quise poner de esto, desgraciadamente, las letras a veces son medio enfadosas, ¿no? Pero pues bueno, las micorrizas o raíces fúngicas son un tipo de simbiosis que forman los hongos, en este caso con las raíces o rizoides de las plantas terrestres. Ya vimos que la mayoría, el 90% de las plantas terrestres tienen esta simbiosis con las micorrizas del suelo en forma natural. Claro, si le inducimos, pues todavía da más, ¿verdad? Sí. En esta simbiosis las hifas, o sea, los tentáculos del hongo se introducen en los tejidos radiculares de la planta, invaden y penetran los tejidos radicales, o sea, de las raíces, pero para forma benéfica, ¿no? Para beneficio, no para perjudiciar a las raíces, ¿no? Es una de las simbiosis más frecuentes que pueden encontrar en la mayor parte de los hábitats o de los microclimas o bacoclimas o medios ambientes, salvo en aquellos más húmedos o ricos en nutrientes. Las raíces microrizadas son muy eficaces en la captación de agua y nutrientes que aquellas que no están así. Los hongos que forman esta simbiosis son ascomicetos, bacillamicetos y psicomicetos. Y entre las plantas casi todas son capaces de ser microrizadas, excepto algunas familias como las crucíferas, el nabo, etcétera, cariophyllus, orcáceas y ciperáceas, ¿no? De las familias de esas son en donde no se da muy bien. Ya lo vimos el rábano y eso, ¿no? Que hemos visto. En una microrriza el hongo obtiene nutrientes de la planta, mientras que ella incrementa gracias al micelio del hongo su superficie y biomasa radical. La posibilidad de aumentar la captación de agua, el hongo elabora sustancias como el etileno. El etileno es un gas que produce la planta y que les comentaba yo que este compañero Raúl Mosqueda, que ya murió, que era para mí lo mejor en cultivos en frutales tropicales en Hawái, decía que el etileno es lo que produce cuando envuelven ustedes el aguacate verde en papel, el fruto del aguacate, bueno, cualquier fruto produce etileno, y ese etileno hace que se madure más pronto el aguacate envuelto en papel o en una bolsa, pues, ¿no? Este etileno también es una planta es una hormona y regula su crecimiento, a su vez la protege contra parásitos y mejora la estructura del agua. Participa también en la absorción de minerales como nitrógeno, fósforo, potasio, cobre y otros que se traspasa a la planta por las hifas, por los tentáculos de las micorrizas, por ahí se traspasa a las plantas, le está dando, pues, está invadiendo las raíces, pero de forma, como les digo, benéfica, le está dando alimentos, ¿no? Sí. En términos generales, el etileno cuando hay mucho etileno en la planta, sirve para que se desprenda el fruto del árbol, pues, de donde está amarrado el fruto, donde está unido el fruto del etileno, hace que se desprenda, pues. Cuando hay mucho etileno, los frutos se desprenden de los árboles, pues, ¿no? Que es una manera de conservar. O sea, el árbol produce etileno para ciertos frutos para poder, cuando está medio enfermo o siente condiciones desfavorables del clima, ¿sí? O de enfermedades y eso, produce mucho etileno, suelta una cierta cantidad de frutos para poder dedicar toda su energía a los frutos más sanos y que quedan, pues, en la planta, ¿no? Entonces el etileno es fundamental para maduración de frutos y para desprendimiento de los frutos de los árboles, ¿no? Tipos de micorrizas, bueno, según los expertos existen 3 tipos de productos inoculantes de micorriz, o si lo queremos llamar biofertilizantes, pues también podemos llamarle biofertilizante. Ectomicorrizas, que tienen aplicaciones en cultivos forestales, básicamente las ectomicorrizas. Por eso lo puse en diferentes colores, ¿no?
endomicorrizas que se usan en producción agrícola y ornamental son los más usados desde el punto de vista de nosotros. No quiere decir que no vayamos o vayan ustedes cuando salgan a trabajar en productos forestales, porque también quiero aclararles que los productos forestales, muchos de los productos forestales son de temporal, son de cultivos de temporal, es decir, no tienen riego, los pinos, los cipreses, todos esos no tienen riego, y lo mismo los cultivos no maderables, forestables, no maderables como la lechuguilla, el que comemos en el pozole, ¿cómo se llama? El orégano, que se da en regiones áridas, el orégano, la lechuguilla, todas esas no son, no están regables, viven a puro forestal. Claro, algunas como la lechuguilla, por ejemplo, y como las biznagas y todo eso, pues son plantas MAC, metabolismo acrosoláceo, que trabajan de noche, ¿verdad? Y al revés del resto de las plantas. Bueno, pero también viven de la cosa forestal, por eso es importante aquí las endomicorrizas, las endomicorrizas para este tipo de plantas que son forestales no maderables, como el pino, como la caoba, el ciprés, etcétera, ¿no? Si el roble, son plantas, repito, forestales no maderables, ¿sí? Que se dan generalmente en lugares áridos y con puro temporal. No quiere decir que no las podemos cultivar con cultivos de conservación, también se pueden generar con cultivos de conservación y también se pueden regar. A lo mejor dar mayor rendimiento. Lo que pasa es que como se dan de manera natural, como el orégano, pues ¿para qué lo riego si se da natural y lo puedo cosechar en diferentes épocas del año sin meterle un quinto, ¿no? Claro, si se regara, que ya hay experimentos con riego, pues da mucho más, y fertilizado, pues da mucho más. Cualquier planta en mejores condiciones de fertilidad y de humedad, pues les va a dar mejor rendimiento, ¿no? Entonces, estos son los productos forestables no maderables, ¿no? Helicoides que se usan en las familias de las ericáceas, rodándulos y arándanos, ¿no? Ahí también se dan los arándanos ahorita, los que son parte de los berries, la zarzamora, frambuesa, etcétera, pero sobre todo los arándanos están teniendo ahorita mucho auge a nivel mundial, sobre todo aquí en México, en el sur aquí de Jalisco y en Michoacán. Se está dando mucho arándano. Ojalá y cuando ya se pase la pandemia podamos darnos una vuelta. Tenemos contactos con exalumnos y amigos que tienen plantaciones de arándanos y que nos dan toda la información cuando uno va y los consulta y nos enseñan todo. Pues están produciendo ahorita en el sur de Jalisco mucho arándano con hidroponía, que le llaman ellos. Yo le llamaría semihidroponía, ¿no? Es en sustratos, en extracto de coco, en bolsas con riego por goteo, y ellos le llaman de riego por hidroponía, ¿no? Yo lo llamaría, porque hidroponía, como ven ustedes, van a ver más adelante cuando vean sus cultivos estos hidropónicos, van a ver qué es hidroponía, cultivo en agua, pues, ¿no? Y acá es cultivo en sustrato más agua con solución, que es el que aporta el hombre. Entonces, el sustrato de fibra de coco, fibra de coco, sirve de sostén, y el hombre le da el alimento con la solución nutritiva que se prepara, y van a ver ustedes que se llama solución madre, y de ahí la distribuyen a los invernaderos, a todos esos donde están los cultivos estos en semihidroponía o en hidroponía, y entonces pues da muy buenos rendimientos porque tienen todo, está todo perfectamente calculado, como van a ver cuando ustedes vean sus cultivos en hidroponía, pues, o la preparación con el doctor Rubalcaba de soluciones madre, que es la que alimenta todos estos tipos de cultivos, ¿no? Bueno, el interés económico se concentra en endomicorrizas, pues sí, son las que más se usan en agrícola y ornamental, formadas por casi todos los cultivos de hortalizas y frutales, excepto las brasicáceas, que decíamos col, brócoli, colza, y las amarantáceas, remolacha, espinaca. En esas no se da muy bien
o no se dan casi las endomicorrizas, ¿no? Pero son las principales. No quiere decir que no ataquemos a la cosa forestal. Por ejemplo, en los viveros forestales, son viveros que tienen, ahorita por ejemplo, con el plan que trae el presidente López Obrador, que está usando mucho joven y mucho agrónomo, que se llama la cosa forestal, pues de producir quién sé cuántos millones de plantas forestales, y que Chapingo está inmerso en eso también. Les van a platicar de eso. Pues ahí en los viveros se puede, como son plantitas chiquitas y están en envases de plástico, pues ahí se puede perfectamente trabajar con las micorrizas para que desde que estén chicas, esas plantas ya vayan con un gran sistema radicular y sanas, y más sanas, pues. Entonces ahí es donde entra la cosa forestal, ¿verdad? Sí, a gran escala, pues, porque se están pidiendo millones de plantas. Le habían dicho a Chapingo que querían que entrara Chapingo para producir varios millones de plantas. El problema es que pues, se necesita mucha gente que está en esos lugares donde se produce, y se necesita pues presupuesto, se necesita pues medios, también laboratorios, todo eso para estar produciendo este tipo de micorrizas y poder microrizar a ese tipo de viveros de plantas forestales que se dan, y también no nomás forestales, y también hay en los viveros de tipo de los cultivos tropicales, como lo van a ver ustedes en su curso, mamey, la guanábana, el chicozapote, eso también están en viveros, ¿no? Y entonces ahí es donde se puede usar perfectamente para que el que plante esa planta la lleve ya microrizada y con mayor protección vegetal contra plagas y enfermedades, y mayor número de raíces, pues. Los principales tipos de micorrizas, pues ahí están, así están las ectomicorrizas. Está muy difícil leer todo eso, ¿no? Endomicorrizas o micorrizas endotróficas, que se llaman. Son el tipo más común de micorrizas, ya que aparecen en casi 90% de las plantas vasculares, o sea, las plantas superiores, ¿no? Sobre todo en plantas herbáceas, muchas de interés agrícola, en árboles frutales y arbustos aromáticos, ¿no? Esta producción por un sigmacete que se desarrolla en mayor grado en la propia raíz de la planta, al no tomar el manto exterior típico de las anteriores. Las hifas no desarrollan una red de Hartley, que es una característica pues en el exterior, que tienen el exterior, pero en el interior se introducen dentro de las células de la planta, formando arbúsculos, que se llama, y vesículas, como bolitas, pues como vesículas, pues, ¿no? Verruguitas pero grandes, ¿no? Por lo que también se conoce como micorrizas vesículo arbusculares. Por eso van ustedes a ver comúnmente lo de micorrizas vesículo arbusculares. Este tipo es capaz de movilizar mayor cantidad de fosfatos del suelo. Fíjense que otra vez aparece la cosa del fósforo en el suelo, ¿no? Y ya vienen las otras, las helicoides y las orquioides, son los micorrizas que se ponen en las orquídeas, que son muy específicas, cuando esta es una semilla con poca reserva, por lo que para germinar necesita la presencia de un hongo que le aporte nutrientes hasta que la planta sea capaz de fotosintetizar, y si bien la asociación no se rompe en ese momento, el hongo es por lo general un Basidiomycete, que es un género, pues, ¿no? En las orquídeas, pues es para el edulcorante de los que les comentaba yo, de los refrescos, sobre todo los refrescos negros de cola, Pepsi Cola, Coca-Cola, etcétera. Cuando estábamos en Chapingo decíamos que era, y se usaba el vocabulario marxista, pues ahí, y el que no lo usaba, pues era reaccionario, no era revolucionario como los que sí lo usaban. Se decía que la Coca-Cola y Pepsi Cola eran las aguas negras del imperialismo, ¿verdad? Sí, y que si se tomaba uno Coca-Cola, en aquel entonces estaba la guerra de Vietnam, de Estados Unidos contra los pobres chalecos allá de Vietnam, y se decía que cuando uno se tomó una Coca-Cola estaba uno cooperando con una bala más para Vietnam, ¿no? Ese era el vocabulario que usaba, pero es de las orquídeas. La mayor parte de las orquídeas estas se dan en Papantla, Veracruz, ahí donde están los voladores de Papantla, ahora sí, ahí se dan.
se da mucho, se daba mucho más antes, ¿no? Ahora ya, pues bueno, se da con los comentaba yo, con los cultivos de tejidos, ¿no? De una orquídea muy, que tiene un muy buen desarrollo, que tiene muy buena producción, una orquídea que ustedes seleccionan, agarran una partecita de esa orquídea y la reproducen en 1 millón de fotocopias, ¿no? Igualitas a esa planta madre, ¿no? Eso es lo que se llama cultivo de tejidos. Hay un experto, el doctor Remigio Madrigal, que es de Sayula, está en Chapingo, en filotecnia. Ojalá y algún día tenga chance de que les dé una plática, es muy amigo mío. Cuando ya estemos sin pandemia y que estén ustedes aquí, lo voy a traer a Guadalajara, porque él viene mucho a Sayulas, tiene su casa, su familia, y es así que nos dio una plática de esto de cultivo de tejidos que les va a servir a ustedes mucho, sobre todo en la granja de conservación y en la agricultura temporal, porque sacan plantas resistentes a sequía, libres de virus, etcétera, ¿no? Esas son las orquídeas, pues las micorrizas orquídeas. Ahí está, una vesícula de espora característica de una micorriza de Glomus. SP quiere decir varias especies, observada por microscopio, ¿no? Sí, son las esporas que lanzan para reproducirse, ¿no? Entonces, también para que la conozcan. Ahí está también principales tipos de micorrizas, ¿no? Las ectomicorrizas, micorrizas vesiculo-arbusculares, que son las más comunes para la agricultura, micorrizas orquídeas que ya vimos, micorrizas ericoides y micorrizas arbutoides. Y ahí están las partes que la constituyen, ¿no? Para que también las conozcan, ¿no? Los ovillos, las vesículas que decíamos, los esporocarpos, el cordón, una entrufa, la red de Harding que decíamos que es una protección que tiene manto fúngico, etcétera, ¿no? Ahí están de las principales, y el 1, 2, 3, 4 y 5 quiere decir que son las partes que tienen ese tipo de micorrizas, ¿no? Las que usamos más nosotros en la agricultura son micorrizas vesículo-arbusculares, MVA. Clasificación y hongos participantes de acuerdo con la forma de penetración del hongo en la raíz, de acuerdo con cómo penetran las hifas, pues los tentáculos, por las estructuras características que desarrollan las especies de hongos y de plantas involucradas. Las micorrizas se han involucrado en micorrizas con manto fúngico y micorrizas sin manto fúngico. Como dicen, las micorrizas con manto fúngico forman un manto de varias capas de hifas alrededor de la raíz, ¿no? O sea, para poder darle más nutrientes y más agua y mayor contacto a la raíz, ¿no? Y ahí están los ectomicorrizas, las arbutoides y los motomoroides. Las micorrizas sin manto fúngico desarrollan su estructura dentro de las células del córtex de la raíz, o sea, es intracelular, entran dentro de la raíz, o bien entre célula y célula intercelular, ¿no? Ahí están el arbuscular, ericoide y orquídea. A nosotros lo que nos interesa es las que tienen manto fúngico con las ectomicorrizas, pues que están arriba, ¿no? Ahí está también arbusculares, orquídeas, ericoides con sus partes formadoras de manto, etcétera. Ahí están con todas sus partes. Nomás para que lo conozcan, no van a tratar de aprendérselo, esto es muy solo que se dediquen a eso, pero que sepan dónde están y de qué se trata, ¿no? Micorrizas vesiculoarbusculares, las BAM que decíamos, son las que nos interesan a nosotros. Y nos dice aquí con todas sus partes, las hifas del hongo, las hifas externas del hongo, los vasos del floema que entran dentro de la planta, ¿verdad? Que están dentro de la planta, perdón, los vasos del xilema. Los vasos del xilema son por donde se transporta el agua hacia las hojas, los vasos del floema son donde viene bueno, las del xilema son, como ustedes saben ya, donde se transporta la savia bruta que se llama, o sea, la savia sin elaborar, ya cuando se elabora la savia en forma de clorofila regresa hacia abajo por el floema, ¿verdad? Sí, y ahí están todas sus partes, ¿no? Sí. Y aproximadamente nos dicen ahí que el 96% de las plantas forman este tipo de micorrizas vesiculoarbusculares, las BAM, pues, para no hacerme bolas yo con el nombre, ¿no? Las BAM, vesículas, digo, micorrizas, no, nomás que al revés está en inglés, pues, vesicular, arbuscular, micorrizas. Para nosotros es BAM, MAM, micorrizas vesiculoarbusculares, ¿no? BAM. MAB, no va MA, eso está en inglés. La característica de estos hongos y donde produce su nombre son los arbúsculos y las vesículas que forman, ¿no? Los arbúsculos también ya están ahí señalados por ahí. Ahí están, abajo está
los arbustos que producen, que penetran en la corteza y las vesículas que se forman, ¿no? Para dar mayor nutrimiento, ¿no? Ahí están las ectomicorrizas, ahí están, y las endomicorrizas son las que están dentro de la raíz y de la corteza. Las ectomicorrizas están por fuera de la raíz y son los hongos que se representan ahí, que nosotros vemos los cabezones, como le decíamos a los yucatecos ahí, los yucatecos, los ectomicorrizos, ¿no? Son esos honguitos con cabezones, ¿no? Y ahí está también los arbúsculos, una raíz, cómo está penetrada, zona de entrada, pelo radicular, la hifa extrema, la vesícula también como ya está penetrada, la hifa interna ya está adentro, una endomicorriza, en cambio la ectomicorriza hasta acá, está acá del otro lado en una misma raíz, y ahí está, ¿no? La diferencia entre ectomicorriza y endomicorriza. Ahí está en una angiosperma y en un pino. Una angiosperma son las plantas que nosotros conocemos más cultivables, vamos a llamarles así. Y ahí está en un pino las hifas externas, hifas del manto, células epidermas, radial real, hipodermis, células del corte. Se caracterizan porque las hifas del hongo no penetran en el interior de las células de la raíz, sino que se ubican sobre y entre la separación de estas, ¿no? Se pueden observar a simple vista y presentando la llamada redes de Harting, ¿no? En las angiospermas, en las ectomicorrizas en el pino, ¿no? Las ectomicorrizas, ahí está también otras fotos para que ustedes las conozcan, las ubiquen. Este tipo de micorrizas es el que predomina entre los árboles de zonas templadas, siendo especialmente característicos en pinas, hayas, robles y níscales. Bueno, los hongos son tanto basilomicoita como ascomicoita. Ahí están las micorrizas arbusculares, endomicorrizas, ahí está también unas plantas de suelo o raíces simples, y ahí está cómo penetran. Detalle de una raíz colonizada por un fungo micorrízico, un hongo vesículo arbuscular, ¿no? O sea, pero es una penetración, es una, como les digo, una inoculación benéfica, pues, ¿no? El típico es que en condiciones naturales en la mayoría de los cultivos tropicales y subtropicales de interés agronómico, según este investigador, y está presente en la mayoría de las angiospermas, siendo la familia Chenopodiaceae como el quelite y crucífera, las crucíferas del nabo, la excepción de mayor importancia, las excepciones simbióticas, micorriza, arbuscular, se forman muchas especies perennes leñosas, incluyendo muchas gimnospermas, aparte de las pináceas, ¿no? O sea, no nomás en los pinos, ¿no? Estos hongos pertenecen al pequeño glomales dentro de las clases Zygomycetes, y su origen es un rango de 350 a 400 millones de años atrás. Fíjense, ya existía, se han investigado que estos hongos ya existían desde 353 a 452 millones de años atrás, estando presentes en familias de plantas que tienen miembros de alta importancia económica, Poaceae, Fabaceae, Solanácea, como la papa, las rosáceas, todas las frutas que les decía de pera, manzana, ciruela, chabacano, todas esas son las rosáceas, ¿no? Los vegetales asociados a los mismos se benefician por el incremento en la toma de nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, cobre, molibdeno, hierro, magnesio. Aquí le amplían más la lista, ¿no? Pues el hongo funciona como una extensión del sistema radicular de la planta. O sea, me asocio, pero te funciono como que es una extensión de tu sistema de raíces, ¿no? Facilitando a través de su red de hifas de tentáculos, pues, una mayor absorción de estos en el suelo. En esta asociación, el componente fúngico de hongos de la simbiosis se nutre de los carbohidratos almacenados en las células mesodérmicas, o sea, por fuera de forma sencilla de fructosa, glucosa y sacarosa. Como ustedes saben, la fructosa, glucosa y sacarosa son el tipo de azúcares que existen. Fructosa de las frutas, la glucosa de otras plantas y la sacarosa de la caña de azúcar, y de los exudados radicales de las plantas, ¿no? Como son ciertos ácidos, pues. Bueno, tienen ustedes microrización en las imágenes siguientes. Podéis ver, podéis en español, como dicen,
las distintas fases de proceso de migración de pinos piñoneros que producen el piñón, los piñones, pues, ¿no? Cómo se inicia la primera etapa, cómo se inicia la micorriza cuando lo infectan. Repito, infección benéfica, positiva, micorriza en proceso, cómo se va cubriendo de los hongos, pues, y micorriza completa, fíjense, todo lo que tiene de raíces, la plantita del vivero, pues, ¿no? Que la sacaron del recipiente. Entonces, ahí tienen ustedes también, ¿no?, otra muestra de cómo es que las endomicorrizas, no hay manto externo, estas penetran dentro de las raíces, de la corteza de los árboles, que puede verse a simple vista las hifas, o sea, los tentáculos, se introducen inicialmente entre las células de la raíz, pero luego penetran en el interior de estas, dentro de las células. Por ello se les conoce también como micorrizas BAM, que decíamos, vaya aquí, o más para nosotros, ¿no? O micorrizas vesiculoarbusculares. Los hongos pertenecen a la división glomeromicota y se dan en todo tipo de plantas, aunque son prominentes en hierbas y en gramíneas. Abundan en suelos pobres como las de las praderas y estepas, las altas montañas y las selvas tropicales. En el bosque atlántico aparecen junto a las ectomicorrizas, a otra clase de micorriza, ¿no? Y ahí está la agromalina, la sustancia que cubre estos hongos microscópicos en una raíz de maíz puede ayudar a prevenir la descomposición del carbón en el suelo por hasta 100 años, fíjense, hasta con esas ventajas, ¿no? Esta es una raíz en una raíz de maíz, pues. La suberización, la modulación. La función más importante de la micorriza para la planta es la nutrición mediante el micelio externo. La raíz micorrizada explora un volumen más grande de suelo para la absorción de nutrientes que una raíz no micorrizada, ya lo dijimos, en especial para elementos móviles en el suelo como son fósforo, que no, aquí está mal, aquí no, el elemento, el fósforo no es móvil, es de los que donde lo ponen, ahí se queda. Zinc, azufre, calcio, molibdeno, boro, entre otros, ¿no? Y ahí están las cifras de colonización, las que tienden a colonizar, y las cifras de absorción son más delgaditas, de colonización son más fuertes. Y ahí están, ¿no?, para la raíz que le hallan en la suberización, en que se cubra para protegerse la maduración de la raíz, en la zona de elongación para penetrar y en la zona de crecimiento, que es la cofia que ustedes conocen en botánica, ¿no? Ahí está, ¿no? La espora llega a la raíz, colonización interna, colonización externa, así se ve por fuera, planta micorrizada de como estaba al principio, ¿no? Aplicación de las micorrizas vesiculares MBA, aquí ya lo pusieron bien, micorrizas vesiculoarbusculares, ya está en español, en la agricultura, ¿no? La labranza y todas aquellas actividades que manipulan los primeros centímetros de suelo cultivable, o sea, cuando metemos la labranza, y no nomás los primeros centímetros, hasta los 30 centímetros generalmente entran los arados, reproducen la ruptura y degradación del micelio externo de las micorrizas vesiculoarbusculares, las MBA, ¿no? Debido a que este micelio contribuye totalmente a la formación de la estructura del suelo, su destrucción trae consecuencias indeseables para la infiltración y demás propiedades físicas del suelo. Es decir, también las hifas de las micorrizas ayudan a la construcción o a la floculación de la estructura del suelo en suelos que están floculados. Ya lo vimos en suelos salinos, pero estas ayudan a la floculación y entonces cuando metemos el arado destruimos estas hifas que ya no ayudarán a la floculación de la estructura del suelo, con todos los beneficios que tiene que se forme la nueva estructura, ¿no? Por otra parte, la aplicación de fertilizantes químicos en dosis elevadas, además de los problemas de contaminación que suele provocar, ya vimos lo de los fertilizantes químicos, lo hemos dicho muchas veces, provocar inhibe la actividad de las MBA, de las micorrizas vesiculoarbusculares, ¿no? De hecho, su aplicación prolongada, especialmente en monocultivos, cuando se siembra un solo cultivo, disminuye notablemente la presencia de micorrizas MBA en los sistemas agrícolas, pues sobre todo en los cultivos de monocultivo, por ejemplo, como puro maíz, en zonas temporaleras que se siembra
nomás en época de lluvias es un monocultivo, o puede ser un minocultivo también con riego, se siembran, como decíamos, maíz establecen con riego, cosechan de forraje, vuelven a sembrar maíz de grano para la época de lluvias, cosechan el maíz de grano y pueden cosechar un tercer cultivo de maíz también, por ejemplo, para elote al final del ciclo en lugares calientes como acá Tecomán, las costas, pues, Tecomán, Colima, Michoacán, etcétera. Sí, entonces ahí es cuando se tienen un monocultivo en donde las están echando a perder la colonización de las MBA, ¿no? Conlleva la pérdida de hongos micorrízicos presentes en el suelo y la selección de especies menos mutualistas que se conviven. Es mutualista, quiere decir que conviven menos, ¿no? Mutualistas que conviven entre ellos, entonces al sembrar un solo cultivo, pues no conviven entre ellos, ¿no? La aplicación de fungicidas y de plaguicidas con fines fitosanitarios también tiene efectos en las MBA, los cuales no son fácilmente predecibles debido a la complejidad de interacciones que establecen la comunidad de organismos del suelo. Pues sí, ¿no? Los fungicidas y plaguicidas tienden a destruir, tienden a matar a las micorrizas, tienden a bajar su efecto, etcétera. Cuando entre más apliquemos, menos sostenible hacemos la cultura, porque estamos destruyendo la microflora benéfica, en este caso las micorrizas, ¿no? Bueno, ahí lo tienen ustedes, ¿no? Los micelos de hongos micorrízicos se dieron a generar falsos pelos absorbentes, ¿no? O sea, sí, no son propiamente los pelos absorbentes reales de la raíz, ¿sí? Pero tienen las mismas funciones y las mismas aplicaciones, entonces son, son pelos absorbentes falsos, le llaman, pero tienen las mismas funciones, absorben nutrientes, absorben agua, etcétera, etcétera, dan a la planta estos nutrientes, esta agua, ¿no? La inoculación de la planta de aceite favoreció el crecimiento de la planta en las etapas del vivero, ¿no? Con cierto tipo de micorrizas, ¿no? Estudios en Indonesia por parte de ese investigador indicó que la aplicación de los hongos micorrízicos arbusculares podría considerablemente reducir las pérdidas en el vivero para la palma de aceite, ¿no? Entonces al revés ahí, podría considerar reducir las pérdidas. No, sería benéfico porque no se mueren muchas plantas, sino que al contrario, se reducen las pérdidas en el vivero. Si tenían un 20% de pérdidas en el vivero de plantas en la aplicación de palma de aceite, ¿no? Se redujo al 10, 8% nada más, o sea, redujo las pérdidas, ¿no? Y ahí está una secuencia, pues, de cómo se fue inoculando la planta de, de palma de aceite, ¿no? Aplicación también, la mayoría de las plantas de interés agronómico como el cacao, fíjense, el café, el coco, algodón, cebolla, ajo, yuca, papa, todos los cítricos, naranja, toronja, limón persa, mandarín, etcétera. Todas las leguminosas, ya las vimos, frijoles, habas, eh, lentejas, garbanzos, etcétera. Y grandes partes de los cereales, como el maíz, como el sorgo, forman micorrizas vesículo-vasculares, MBA, ¿no? Sin embargo, no todas las especies dependen de la misma manera de las MBA para su crecimiento. Sí, o sea, se comportan de manera diferente. Aquellos cultivos con raíces gruesas y pocos pelos radiculares, como por ejemplo el ajo, la cebolla, las leguminosas y los cítricos, tienden a ser muy dependientes de las micorrizas por sí, y la disminución en la producción de los cultivos puede deberse a un manejo inadecuado de los insumos que se apliquen, los cuales pueden conducir a la muerte o desaparición de los propágulos de la MBA. Pues sí, si no manejamos bien en este tipo de cultivos las micorrizas, podemos matarlas, ¿no? sobre todo al meterles agroquímicos, ¿no? Por lo tanto, el uso de estos microorganismos edáficos del suelo, pues, edáficos quiere decir que son del suelo MBA en la agricultura, constituye una estructura promisoria, o sea, que promete mucho frente a los fertilizantes minerales. Desde el punto de vista ecológico, la utilización y aplicación correcta de estos microorganismos permite reducir el uso de energía, ¿sí? La degradación del agroecosistema y las pérdidas de nutrientes en los suelos agrícolas.
En adición, se mantiene la capacidad productiva del sistema, se preserva la biodiversidad, o sea, los microflora y la microfauna en el suelo, y se contribuye con una producción más estable y sostenida a largo plazo en equilibrio con el entorno, que es lo que buscamos, que precisamente con la agricultura sostenible, todos estos tipos de beneficios, ¿verdad? En este sentido, la introducción y el mantenimiento de las MBA, de las micorrizas vesiculoarbusculares asociadas a los cultivos agrícolas, luce como un objetivo deseable con el fin de mejorar su rendimiento y productividad, y aquí debe ser, y conservación de los suelos. Otras funciones importantes, ¿verdad? Sí, inducir síntesis de hormonas vegetales, mejorar tolerancia de la planta en enfermedades radiculares y nemátodos, o sea, protege contra los nemátodos y contra algunas enfermedades de las raíces, tolerancias a situaciones adversas en su entorno, como es que la sequía, como es la salinidad, como es el pH ácido, como es el pH alcalino, favorecimiento de la absorción y translocación de nutrientes y agua. Bueno, eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Está el micrófono de esas microceas con trufa, ¿no? Las trufas son una especie de hongos que es abajo del suelo y que en España, en la parte suroeste, se da mucho, sobre todo en las provincias de Badajoz y Cáceres. De ahí venían en esas provincias de Badajoz y Cáceres, cuando estuvimos en un curso, pues fuimos a visitar eso y nos dieron la explicación. Se da mucho las trufas, el hongo que está bajo la tierra, pues, y utilizan a los marranos para que con la trompa las descubran y las saquen. Y son muy caras, pues, porque son hongos muy específicos, ¿no? Para comida, ¿sí? Pero de ahí venían por eso a los conquistadores decían los extremeños, porque venían precisamente de esos lugares donde crece. Yo ahí conocí el árbol del alcornoque. El alcornoque es un árbol que no tiene tronco interior, sino que está recubierto de una corteza, ¿sí? Y está hueco por el medio. Por eso antes las mamás le decían a uno, tienes cabeza de alcornoque, o sea, cabeza de tronco hueco, pues, cabeza hueca. Bueno, y esa corteza se la quitaban antes al alcornoque, le quitaban la corteza que cubría la madera, que detrás de ella tenía el hueco, y con esa corteza que quitaban, hacían los corchos de las botellas de vino, pues. Claro, y ahora con el corcho sintético, pues ya dejaron de quitarle esa corteza a los alcornoques, y ahí están, pues ya andan los maranos trompeando para sacar las trufas, porque comen de lo que esos alcornoques, esos son bellotas, comen de lo que esos alcornoques tiran en el suelo, de eso lo comen los maranos y siguen trompeando para sacar las trufas, ¿no? Se los cuento porque de ahí venían los conquistadores como Cortés, como Pizarro, como Cristóbal de Olí, todos esos venían de ahí, por eso le decían los extremeños, porque venían de la región suroeste de España, que es Extremadura. ¿Y por qué se llama, por qué le pusieron Extremadura? Porque es muy extremosa, pues llueve poco, suelos pobres, mucho pastito chiquito, plantas chiquitas porque consumen poca agua, ¿verdad? Sí, suelos muy pobres, poco fértiles, y ahí es donde andan los maranos trompeando, pues no sé, se los cuento como cosa cultural, ¿no? Ahí está césped tratado con micorriza a la izquierda y sin tratar a la derecha, ven ustedes la diferencia, ¿sí? O sea, esto ya nos da una muestra de que sí, efectivamente, sí funciona esto, ¿no? Ahí está también una ectomicorriza forestal, fíjense cómo está el corte por debajo del árbol. En, ahí están los nódulos formados, ¿verdad? Sí, de la micorriza, ¿sí? Con todos los beneficios que tiene, ¿no? Recomendaciones básicas para el manejo de las micorrizas, o sea, también, no nomás es póngale ya, no, pues tiene ciertas características para su manejo, ¿no? Estos hongos son seres vivos, como decíamos, son biofertilizantes, es entes vivos, ¿verdad? Sí, y entonces deben seguirse a la hora de manejarlos, a la hora de querer inocular a las raíces del cultivo que tengamos, pues tenemos que tener ciertas precauciones, ¿no? No mezclar con los insecticidas ni fungicidas con agroquímicos, pues, ¿no? O con químicos, ¿no? No exponer el producto al sol, generalmente cuando
inoculamos las semillas, sobre todo de las plantas, se recomienda hacer una bodega a la sombra, ¿sí? Se pone un costal húmedo y luego ahí se distribuye la semilla, luego se le pone luego en una botella de tequila vacía, por supuesto, se llena de agua, se echan ahí las micorrizas y se esparcen sobre las semillas y se revuelven, se trata de revolver lo más que se pueda para que agarre la mayor superficie de raíces y nunca al sol, siempre a la sombra, porque el sol mata a los hongos. Ustedes tienen un maíz que cosechan maíz y lo tienen con algo de hongos en la punta o que se les hongó el maíz, a la hora de que le quiten el totomostle y vean que tengo hongos, antes de desgranarlo, pónganlo en el sol varios días y van a ver cómo todos los hongos se mueren, ¿verdad? Es el peor enemigo de los hongos, el sol. Almacenar a la sombra en un sitio fresco, bueno, es lo que estoy diciendo, ¿no? La aplicación de productos sea 15, 20 días, con 15 días o 20 días de intervalo antes de ponerla otra vez. Se garantiza su eficacia hasta después de 6, 8 meses. Sí, cuando ya empiezan a reproducirse, pues dentro del suelo. El producto debe ubicarse cerca de la raíz. Cuando hacemos, si lo vamos a aplicar directamente a la raíz, ya un cultivo establecido, pues haciendo pozos para poner ahí la micorriza en húmedo, ¿verdad? Sí, se puede mezclar con algunos químicos y orgánicos bien conocidos. Esas son las recomendaciones generales que dan para su manejo, ¿no? El uso de material orgánico sin previa desinfección puede afectar el desarrollo del hongo y o a la sanidad de la planta, ¿no? O sea, si no lo desinfectan, pues puede afectar el desarrollo del hongo, ¿no? Formación de la micorriza arbuscular, bueno, pues ahí están las etapas, ¿no? Sí, cómo empieza tanto la raíz, penetración de la raíz, dentro, y ya cuando le da, pues cuando ya está micorrizado y le está dando ya los nutrientes, ¿no? Ahí están las etapas, pues, ¿no? Cómo se va haciendo el proceso de micorrización. Bueno, y esto ya es más concreto, vamos a decir, ya menos letras y eso. Incremento en el rendimiento por aplicación de ecomicorrizas, ya no quisieron poner ahí ecomicorrizas, ¿no? Por ejemplo, en el cultivo de la soya, se ha observado o reportan entre un 20 y un 50%, en el maíz entre un 20 y un 50%, en el arroz en 15-50%, el algodón entre el 18 y el 50%, según sean de riego, sean de temporal, se les aplique agroquímicos o no, se les aplique materia orgánica, etcétera, estiércoles, algodón, del 18 al 50%, el girasol igual, el 15 al 50%, el tomate, el trigo, el frijol, los pastos. Pero en cafeto, ¿no? Sí, hasta del 30 al 170% se ha incrementado, ¿no? La producción con las micorrizas, ¿no? Ahí está, edad del cultivo, 2 meses, sin micorrizas y con micorrizas, ¿no? Entonces, sí se nota la diferencia, ¿no? Tanto en la parte aérea, más verde, más vigorosa, como en la parte de la raíz, ¿no? Ahí está plantas de tomate sin tratamiento de micorrizas y plantas de tomate tratadas con micorrizas. Aquí es menos la diferencia, pero sí se nota pues un tallo más grueso, más vigorosa la planta, más verde, menos amarillita que las sin micorrizas, etcétera, ¿no? Diferencia de contenido relativo de clorofila en plantas de vid micorrizadas con glóbulos intrarraíces derecha y plantas control no inoculadas. El control siempre es lo no inoculado, ¿no? Ahí está, fíjense cómo se ve un poquito más verde, más tenue la de la izquierda que la derecha, que está este, microrizada con globos. Ahí está. Y ahí está hasta cómo tienen de la producción de clorofila de ácido, de uno de los que forman la clorofila, de los ácidos que forman la clorofila, ¿no? Bueno, hasta aquí terminamos las micorrizas, que en términos generales son, pues, biofertilizantes y, como les decía, el fertilizante tanto
agricultura temporal como agricultura de conservación son básicos para nuestra producción, para aumentarnos, para por lo menos sacar una producción que hayamos calculado. Se entiende que con ciertas medidas agronómicas que usemos, ¿verdad? Como el uso de los fertilizantes, como el uso de control de malas hierbas, si es manual o con asadón mejor que con agroquímicos, etcétera, ¿no? Pero hay que tomar mucho en cuenta, yo quería que ustedes tuvieran pues la mayor información, aunque viene mucho en internet pues de las micorrizas, pero no es lo mismo cuando se da una explicación de esto. Para cuando ustedes hagan sus prácticas o salgan a trabajar, pues sepan ustedes que existen este tipo de biofertilizantes, hay diversos como ya vimos, para que poco a poco vayan ustedes, si es que están convencidos de la agricultura sostenible, o sea, que sea para que los suelos se mantengan más tiempo, para que las plantas produzcan más, para que no contaminemos los suelos, para dejarles a las generaciones futuras algo mejor, etcétera, etcétera. Sí, pues hay que entrarle a la agricultura sostenible, ¿verdad? Bueno, y hasta aquí llegamos con las micorrizas. Les había prometido que les iba a dar todas las equivalencias de la presión, sí, ya que el agua en el suelo, como vimos, es retenida con una cierta fuerza. La planta ejerce una presión sobre el suelo para quitarles agua, el suelo ejerce una presión hacia adentro del mismo para no dejarla, para tratar de que la planta saque menos, ¿no? ¿Sí? Etcétera. Entonces, las unidades de presión que también van a usar ustedes, sobre todo los de en riego, en agricultura de conservación o en temporal si tienen auxilio, para los sistemas presurizados que se llama o localizados o de alto potencial hidráulico, así se llaman, ¿sí? Entonces, pues es tenemos que entender qué es la presión, cómo se mide, qué unidades hay, para qué sirven, etcétera. Bueno, la presión, la definición general de presión, vamos a ir como un capítulo que les debía aparte. Si quieren agregarlo a la anterior presentación, agréguenlo, si no aquí déjenlo. De todos modos, aquí ya la van a tener, se los voy a mandar también, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la presión en sí? Pues, ¿cuál es la definición general de la presión? Es la relación entre la fuerza que actúa sobre una superficie y la superficie comprendida, es decir, es la fuerza ejercida por unidad de superficie, ¿sí? Por ejemplo, nosotros a nivel del mar, sobre nosotros se está ejerciendo una presión, o sea, el peso del aire, porque el aire pesa, se está ejerciendo una presión sobre nuestro cuerpo de 17 toneladas, como les comenté hace los inicios de clase. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo no nos aplasta? Pues si son 17 toneladas el peso del aire a nivel del mar, ¿sí? ¿Por qué no aplasta al hombre? Bueno, pues no lo aplasta porque no se da, no es puntual, no se da en un solo punto. Si se diera en un solo punto, la fuerza la presión, pues sí nos aplastaría, pero el problema es que esa presión se distribuye en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra piel del cuerpo, desde la planta de los pies, porque ahí también influye, hasta la parte de arriba del pie, las piernas, los brazos, el pecho, la cabeza, todo se distribuye. Y entonces esa distribución hace que no nos aplaste, ¿verdad? Entonces, para entender esto hay que ver cuáles son las unidades de presión, que repito, son muy usadas en la agricultura, por ejemplo, para calibrar aspersores, máquinas aspersoras, para calibrar las, los, la, la presión que da la barra de tiro del tractor hacia hacia las bombas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Se usa mucho, pues, las unidades de presión. Estas unidades de presión más, bueno, les puse todas, comunes y no comunes. ¿Sí? La que más usamos nosotros es las atmósferas, ¿sí? Una atmósfera que se abreva ATM en minúsculas, ¿sí? Equivale, como dice ahí, a 1.33 kilogramos por centímetro cuadrado, que es igual a 1.3 centímetros de altura de agua. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Bueno, si tenemos un tubo
una que tiene un tubo que tiene en su base 1 centímetro cuadrado de superficie. Si le ponemos 1 centímetro cúbico, perdón, una altura de 1 centímetro, que multiplicado el centímetro cuadrado por el centímetro nos daría 1 centímetro cúbico de volumen, ese centímetro está ejerciendo una presión de 1 gramo, ¿sí? Porque eso pesa 1 centímetro cúbico de agua, 1 gramo, o esa altura de agua de 1 centímetro pesa 1 gramo, está ejerciendo una presión de 1 gramo sobre ese centímetro cuadrado. Y si tenemos 10 centímetros sobre esa misma superficie de 1 centímetro, tendremos una presión de 10 gramos sobre ese mismo centímetro cuadrado. Si tenemos una altura de 1 metro, como 1 metro tiene 100 centímetros y está ejerciendo una presión sobre 1 centímetro cuadrado, serían una altura de 100 centímetros, estaría ejerciendo una presión de 100 gramos o 100 centímetros cúbicos, bueno, kilos, porque es fuerza entre superficie, estaría ejerciendo una presión de 100 centímetros cúbicos de agua, si es agua, ¿no? Porque puede ser mercurio, puede ser otro, pesa más, 100 centímetros cúbicos de agua sobre ese centímetro cuadrado, ¿sí? Y si son 10 metros, ¿cuántos centímetros serían? Pues serían 100 centímetros que tiene 1 metro por 10 metros que estamos poniendo de presión, serían 1033, porque serían 10 veces, bueno, el metro ese más 9 veces más ese metro, que serían 1033 centímetros de altura de agua, ¿verdad? Que sería sobre ese mismo centímetro cuadrado. Y ese es 1033 centímetros de altura de agua. Si lo multiplicamos por la base, serían 1033 centímetros cúbicos de agua. Como el agua pesa, es la unidad, es el patrón de todas las unidades de presión y de densidad y todo eso. 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo. 1000 centímetros cúbicos pesarán 1000 gramos, y 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 kilo, ¿verdad? Y entonces por eso decimos que son 10.33. Aquí me equivoqué, aquí le voy a quitar, aquí serían 10.33 metros, no centímetros de agua. Sería 1.33 kilogramos por centímetro cuadrado, equivale a 1033 centímetros de altura de agua. Y 1033 centímetros de altura de agua equivale a, aquí le voy a corregir, a 1 metro de altura de agua, a 10.33 metros de altura de agua. Sí, estamos hablando de unidades del sistema métrico decimal, ¿verdad? Sí, 10.33, ahí me equivoqué, se lo voy a, quítenlo ustedes también ahí cuando revisen es metros de agua, es la M nomás sin la C, es 10.33 metros de agua, de altura de agua, ¿sí? Que equivalen en las unidades de estos anormales, de los raros, estos de los gringos, de los ingleses, a 33.01 pies de altura de agua. O sea, ya cuando transforman los metros multiplicado por 3.13 metros, 3.13 pies por metro que tiene, o sea, 3 y 3.2 pies que tiene cada metro, lo multiplican por 10.3 metros y les da los 34.01 pies de altura de agua. O sea, los pongo en los dos porque muchos de los aparatos en los que se miden estas presiones vienen tanto en la atmósfera como en kilos por centímetro cuadrado, como en alturas de pies de altura de agua, ¿no? Pero también una atmósfera, también les quise poner esto, es una atmósfera abreviada ATM, es igual a 14.71 libras por pulgada cuadrada. Aquí ya le meten también las unidades de estos anormales, la pulgada cuadrada, una pulgada cuadrada, ¿cuánto es? 2.54 centímetros. Por 2.54 centímetros es 4 y fracciones. ¿Quién va a andar haciendo los cálculos, no? ¿Sí?
que corresponde a 14.71 PSI, que es pound square inch, quiere decir, o sea, pound libras, square pulgada, no square cuadrado, inch pulgada, o sea, libras por pulgada cuadrada, eso quiere decir PSI. Un PSI es igual a 2.31 pies de altura de agua, que es igual a 74 centímetros de altura de agua, es igual a 0.74 metros de altura, aquí sí me salió bien, metros, por lo tanto, 0.74 metros por 1471 PSI, 0.74 metros, que equivale a una atmósfera, es igual a 10.33 metros, que equivale a ¿qué? A una, acá arriba, los 10 centímetros en metros, equivale a una atmósfera, que es igual a 1.033 atmósferas. Pues les quise poner todo relacionado, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos PSI, Pen Square Inch, es lo que, cuando vamos a ponerle aire a las llantas, que es lo que le decimos al gasolinero, ponle, por ejemplo, 28 libras. 28 libras, ¿verdad? Sí. Ya no le decimos al gasolinero, o sea, nos abreviamos, pues, el decirle, ponle 28 libras por pulgada cuadrada. No lo entiende, y va a entender menos si decimos, ponle 28 PSI, pound square inch, menos debe entender, ¿no? Por eso decimos, ponle 24 libras, pero debe ser, ponle 28 libras por pulgada cuadrada. Es decir, a la hora de que le pone aire a la llanta, entre el aire a la llanta, y como está sellada con el ring, generalmente sellada, ya no se usan las que se usaban antes, que tenían un bladder, una cosa de hule por dentro, ¿no? Ya no se usan esas, las que usábamos como salvavidas, pues, ¿verdad? Entonces, esa, esa cámara, perdón, las cámaras que usábamos como salvavidas, ya no se usa, viene sellado. Entonces quiere decir que al estar, cuando ya le puso 28 libras, quiere decir que está ejerciendo ese aire que está dentro de la llanta y que no puede salir porque está sellado, ¿sí? Está ejerciendo una presión de 28 libras por cada pulgada cuadrada de la llanta, por dentro de la llanta, pues. Cuando tiene un agujerito o un clavo, ¿qué es lo que pasa? Pues el aire por ahí se sale porque ya no está ejerciendo esa presión, porque tiene esa salida del aire del clavo que se le metió ahí, ¿no? Entonces, bueno, le estoy dando toda esta explicación porque generalmente en la agricultura trabajamos con pues, con cerrados los números, ¿no? Sí. Ahorita vamos a ver por qué les digo esto, ¿no? Es decir, una atmósfera, en términos generales, 1471 libras, lo tomamos como 15 libras, 15 libras por pulgada cuadrada, y nomás decimos a la hora del aire de las llantas 15 libras, ¿sí? Ya no le ponemos pulgada cuadrada, o sea, cerramos a una atmósfera es igual a 15 libras, 2 atmósferas es igual a 30 libras, ¿sí? 3 atmósferas, 45 libras, ya cerrado el número, ¿no? ¿Sí? 4 atmósferas, 60 libras, que vienen muchos de los sistemas de riego por aspersión, casi todos vienen en libras, ¿sí? Libras se entiende que por pulgada cuadrada, que es la presión que dan a la salida de los aspersores, pues, del riego por aspersión. Entonces, cuando dice 60 libras, decimos, perdón, 60 libras, son 4 atmósferas, pues en números cerrados, ¿no? Ya le quitamos las decimales, ¿no? Una atmósfera también equivale, ¿se acuerdan ustedes que nos enseñaron nosotros en física, en la primaria, en la secundaria, en la prepa? Es 60 milímetros de mercurio, es decir, nos enseñaba el maestro o maestra que si poníamos un recipiente con un tubo de dimensiones capilares, un tubo de dimensiones capilares en un recipiente con mercurio, ¿sí? La presión del aire, el peso del aire, pues, que lo que ejerce sobre nosotros, que decimos ejercería también sobre el líquido, y ese subía hasta 760 milímetros en el tubito, que está lógicamente graduado, subía a 760 milímetros de mercurio. Entonces la presión del aire a nivel del mar nos enseñaban
son 760 milímetros de mercurio cuando hacemos ese tipo de experimentos. Presión del aire al nivel del mar. O sea, es la presión del aire que si vamos a nivel del mar, ahorita por la pandemia no podemos ir, o hay algunos que se han arriesgado a ir de vacaciones, pero no se puede. Entonces, la presión del aire a nivel del mar es, acuérdense, 660 milímetros de mercurio, que equivale a una atmósfera. Pero los gringos inventaron que una atmósfera no era de su idioma, o sea, o de su agrado. Entonces inventaron el bar. Y el bar es casi el equivalente, si lo hacemos prácticamente, a una atmósfera, que es, una atmósfera es igual a 1.013 bar, o sea, a la segunda, tercera cifra decimal, ¿no? Ustedes prácticamente una atmósfera es igual a un bar, háganlo en la práctica. Un bar de presión, no un bar de tomar vino, ¿no? Bueno, pero luego vieron que eran medidas muy pequeñas en los manómetros que usamos para medir mucho, usa mucho en los invernaderos y también se usa al aire libre para medir supuestamente el contenido de humedad de un suelo a través de la fuerza con la que el suelo retiene esa humedad. Entonces dijeron, si lo multiplicamos por 100, podemos hacer la escala más grande en el manómetro, en el medidor que viene, pues ahí, ¿sí? Y se lo multiplican por 100 un bar, ¿verdad? Pues un bar es igual a 100.3 centibar, es igual a 100 centibar, el número cerrado, ¿no? Y si lo multiplican por 1000 es igual a 1000 milibar. Entonces van a ver ustedes las escalas de los atmómetros, de los que miden la presión del aire en centibar, en milibar, y se usa mucho en los invernaderos para, en los tensiómetros que se llama, que son aparatos que están al vacío con una cápsula, ya lo mencionamos, con una cápsula de porcelana en el extremo, que hace, ¿verdad?, que al conectarlo bien, o sea, haber una buena conexión con el suelo, que es el problema, que no siempre quedan muy bien pegados la cápsula esa de porcelana con el suelo. El principio es que ese tensiómetro arriba tiene el medidor y el suelo, al chuparle el agua al tensiómetro, ¿sí?, marca arriba, porque está al vacío en el tubo lleno de agua al vacío, marca arriba la fuerza con la que el suelo está chupando el agua al tensiómetro. O si acabamos de regar o acaba de llover y tenemos el tensiómetro colocado, pues el suelo está saturado, le da esa saturación agua al tensiómetro, el tensiómetro se llena de agua y marca 0. ¿Sí? Entonces es al revés, pues, pero generalmente se usa para ver con qué fuerza el suelo está reteniendo el agua, pues, o qué fuerza tiene que hacer la planta en este caso, ¿no?, para sacarle el agua al suelo. Bueno, un bar es igual a 0.987 atmósferas. Yo me lo aprendí de memoria, tengo 55 años dando clase, y en términos generales, bueno, si ustedes se lo quieren aprender de memoria, que no les recomiendo que se lo aprendan, ¿sí?, pues hagan de cuenta que es 10,987, ¿sí? Así un bar es igual, nomás le quitan el 1, es igual a 10 menos el 1, 0.987 en esa secuencia atmósfera, ¿no? O sea, un bar es una atmósfera, pues, o una atmósfera es un bar, así prácticamente hablando, ¿no? Esto es una parte de las, fíjense, un montón de equivalencias que hay de las presiones, ¿no? Bueno, un pie por pulgada cuadrada. Aquí es un pie por pulgada cuadrada. No es esta de acá, de la que habíamos visto antes, que es un PSI, así un pie de altura de agua, ¿sí?, que no es la de pound square inch, que es la pulgada, la square inch, la pulgada, la presión por pulgada cuadrada. Acá es el PSI, es 2.32 pies de altura de agua. Se los quise poner porque quiero que tengan ustedes en su bibliografía todas las equivalencias, porque muchas veces, vienen, de vez en cuando nos encontramos con que vienen en este equipo de equivalencias, ¿no? La varia es la presión ejercida por una fuerza de una dina que actúa sobre una superficie de 1 centímetro cuadrado. ¿Y cuánto vale una dina? Eso se usa mucho en física, ustedes lo han de haber visto en
su clase de física, ¿no? Es igual a 1020 por 10 a la 6 gramos, que es igual a 1.020 miligramos, ¿sí? Si dividen entre 1000. Un bar que también se usa es igual a 1.000.000 de varias. Y un milibar es igual a eso, a una milésima de bar, que es igual a 1000 varias. Una dina por centímetro cuadrado, que es la definición de bar, de varia, es igual a 9.869 por 10 a la menos 7 atmósfera. O sea, el 10 va de denominador, ¿sí? O si ustedes lo quieren poner en el numerador, ahí como está ahí, es 0. Con 6 ceros más un 7, lo multiplica, ¿no? Y un newton, que también se usa mucho, es igual a 10 por 5 dinas, que es igual a 102 gramos, pues, ¿no? A veces lo usan en algunas prácticas que van a usar, ¿no? El pascal, otra medida, no es la presión ejercida, son de los primeros que sacaron hace cientos de años, ¿no? Un newton sobre un metro cuadrado, un pascal, que es PL, P mayúscula L es igual a un newton, metro, ahí está puesto que a la larga es igual a 1/10 de kilogramo por metro cuadrado, un pascal, aquí está. Ahí ven ustedes, un pascal PL es igual a todas estas 102 gramos metro cuadrado, igual a 0.1 kilogramos por metro cuadrado. Un pascal es 1/10 de kilo por metro cuadrado. Una presión que se ejerce de 1/10 de kilo o 100 gramos por un metro cuadrado, ¿no? Una atmósfera, otra vez aquí está, pero ahora en dinas, aquí está todo lo de 14 psi, 76 de mercurio, ahí está, 74.455 centímetros es igual, por lo tanto, por 14 ahí van hasta 34.01 pies de altura, para que vean de dónde sale, pues. 14.71 psi es igual a 10.63 metros, 1.32 atmósferas es igual a 1.13 bar igual a 34 metros de altura. Son todas las equivalencias, porque muchos de los aparatos, tanto de laboratorio como de campo, de medir la humedad del suelo, de medir la tensión del suelo, vienen en este tipo de unidades. Ya nosotros hemos tratado de medir siempre la atmósfera ya directamente y ya quitarnos de tanta. Pero bueno, también se los quise poner para que vean ustedes cómo hay muchas unidades y que ustedes puedan tenerlas o que sepan dónde consultarlas, pues. Aquí está el megapascal, 9.87 atmósferas, 10 bar, 9.87, 10 bar es igual a 10 atmósferas, ¿para qué le hacemos tanto al cuento, no? Aquí en fíjense, ahí. En Europa, para quitarse la hegemonía de los gringos, vamos a llamarle así, inventaron el PF, que se llama, la P elevado a la F, no el pH que nosotros conocemos como el potencial hidrógeno. Esto es PF, logaritmo de altura de agua expresada en centímetros, se utiliza en Europa. Por ejemplo, altura de agua, una presión de 1000 centímetros, el PF es el logaritmo de esos. El logaritmo de 1000, ¿cuánto es? La mantisa 3. Si fuera una altura de agua de 10.000 centímetros, ¿cuál sería su PF? Sería el logaritmo de 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el logaritmo de 10.000 es 4. Son 5 números enteros y siempre el logaritmo es el número menos, si ustedes se acuerdan de álgebra, menos un número nos da 4. Entonces, con eso la escala se hace muy accesible, porque en lugar de tener 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces la escala se hace muy accesible, ¿no? Pero este es el logaritmo de la altura del agua en centímetros. También van a ver esto ustedes, un metro de columna de agua, por ejemplo. Constantemente van a ver en la literatura, en el internet, mucho de esto de MCA. A mí me tardó mucho tiempo, ¿qué será MCA? ¿Qué será? Hasta que alguien me lo explicó, metros de columna de agua.
Por ejemplo, dice ahí, una atmósfera es igual a 10.33 metros de columna de agua, que sería igual a qué? Pues a una atmósfera, ¿verdad? 1.033 atmósfera. Ese 1.33 atmósfera se pasa a 10.33 metros de columna de agua, pues, ¿sí? Que es MSA. El ejemplo, ahora lo que les ponía, pues, un hombre con corpulencia media de 1.70, que es la estatura media, más o menos, no muy gordito, ¿va? Pero más o menos musculoso, de 1.70, peso promedio del aire de la atmósfera que envuelve la Tierra a 11 kilómetros de altura, son 17,000 kilos, más o menos 1 kilo por centímetro cuadrado de piel para un ser humano de unos 70 metros de altura promedio. Hagan de cuenta que como le decían los aztecas cuando agarraban a los españoles, ¿no? Que les quitaban la piel, los escalpaban, pues, ¿no? Entonces, y luego se la ponían encima para asustarlos, como si estuvieran vivos, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que a un hombre promedio mexicano así como yo, de unos 70, no muy gordito, si lo agarran, le quitan la piel y luego suman toda esa piel, la ponen en una mesa o en un piso y la suman toda, la van juntando de unos 70 de altura y más o menos 70, 80 kilos de peso. Más o menos dicha presión no se siente porque es compensada por la propia presión de los fluidos corporales del cuerpo que actúan hacia afuera. O sea, también la presión de los líquidos que tenemos actúan hacia afuera y equilibran la presión de la atmósfera que va a nivel del mar y tienden a compensar dicha presión a nivel del mar, aunque aunado a lo anterior a que dicha presión no es en un solo punto, ya que lo aplastaría el hombre, sino que se reparte por igual en toda la superficie expuesta del aire. Es decir, si juntamos toda la piel de 1,70 más o menos son 1.7 metros cuadrados de piel que tiene un hombre que le hemos quitado la piel, que no se los aconsejo, ¿no? Pero y la juntamos así, toda como superficie, nos da en promedio, ¿sí? 1.7 metros cuadrados de pura piel de ese hombre que escalpamos, pues, que le quitamos la piel. 1.7 metros cuadrados, como cada metro cuadrado tiene 100%, 10,000 centímetros cuadrados, entonces 1.7 metros cuadrados de la piel de ese hombre que escalpamos equivale a 17,000 centímetros cuadrados, ¿verdad? O sea, 1.7 metros de piel. 1.7 metros cuadrados por 10,000 centímetros cuadrados por metro cuadrado nos da 17,000 centímetros cuadrados. Esos 17,000 centímetros cuadrados entre los 17,000 kilos, o sea, los 17 toneladas que pesa el aire de los 11 kilómetros de altura, ejerciendo sobre nuestro cuerpo si estamos al nivel del mar. Entonces, como se reparten todo el cuerpo, serán 17,000 kilos entre 17,000 centímetros cuadrados, será igual a 1 kilo por centímetro cuadrado, que es la presión que ejerce sobre nosotros, que es lo que llamamos atmósfera. 1 kilo por centímetro cuadrado. ¿Sí? O sea, 10.33 metros de columna de agua sería el equivalente a una atmósfera o a un bar, pues, más o menos, ¿no? Entonces fíjense, el resumen ya en concreto de la presión, para que tengan todas las unidades que son las que el suelo retiene el agua, el agua ejerce para quitarle esa agua al suelo, con la presión que el agua ejerce en la cohesión y la tensión para subir el agua por las plantas, para la presión que ejerce para poder transpirar el agua a la atmósfera, etcétera, para transformar el agua de líquido en vapor, etcétera, etcétera, para medir la presión en los tensiómetros que metemos en el suelo, para ver en los invernaderos cómo está eso lo van a ver ustedes también cuando vean su clase de agricultura protegida, van a ver ustedes que tienen ahí los tensiómetros que se usan como chupones, pues es decir, antes nomás se usaban para medir la presión, ahora
con una bombita le sacan para ver cómo anda la solución del suelo en nutrientes y poder ponerle esa solución ya mejorada cuando apliquen su riego, su riego, que es lo que van a ver también en fertirrigación, pues, ¿no? Pero en concreto todo esto se usa mucho, pues, las presiones para aplicar los herbicidas en los tractores, en las aspersoras, para aplicar en las bombas manuales cuando aplicamos las presiones foliares, todo eso se usa, pues, la presión. Y entonces, en resumen, la presión se expresa normalmente en alguna de las siguientes unidades. Ya como resumen, atmósferas, kilogramos por centímetro cuadrado, que es el que más usamos porque es el más común que se ve en las llantas, en la presión de las llantas, en la presión de los tensiómetros, en la fuerza que la planta hace para quitar el agua al suelo, etcétera, etcétera. Pero también se puede usar en kilogramos por metro cuadrado, que ya es mucho, pues un metro cuadrado no es demasiada superficie, pero bueno, también se usa. Se usa en pascales, en bares, en milímetros de mercurio, en metros de columna de agua, o sea, MCA, que les decía metros de columna de agua, libras por pulgada cuadrada, libras por pulgada cuadrada, que es lo que se usa en las llantas, nada más que ante el gasolineo, nomás usamos libras, ¿verdad? Sí, porque le decimos pulgada cuadrada no entiende. Las equivalencias entre estas unidades son las siguientes. Una atmósfera es igual a 1 kilo por centímetro cuadrado, es igual a 14.7 libras por pulgada cuadrada. Aquí es donde lo hacemos igual a 15 libras por pulgada cuadrada desde el punto de vista práctico. 760 milímetros de mercurio cuando hacemos las prácticas de física a nivel del mar, o a 10.000 kilos por metro cuadrado, si lo queremos poner en metros cuadrados, ¿verdad? A 10.000 kilos, multiplicando 1 kilo por centímetro cuadrado por 10.000 que tiene un metro cuadrado, centímetros, ¿verdad? Nos daría 10.000 kilos por metro cuadrado. 100 centibares igual a 100.000 pascales igual a 10 MCA. Ahí están todas las equivalencias y definiciones de la presión que, repito, van a usar ustedes en agricultura en muchas partes, ¿no? Como es el agua en el suelo, como es la aplicación de agroquímicos, como es la fuerza con la que la planta trata de extraer agua del suelo, etcétera, etcétera, ¿no? En términos generales, bueno, ustedes esto lo van a ver cuando van ustedes, cuando está uno, bueno, ahora ya están también de grande, pero cuando está uno chico, allá donde yo me crié en Torreón, Coahuila, que es un calor, había albercas públicas que pagábamos $1, creo que para entrar, sí, porque las particulares fueran para los ricos y acá los fregados íbamos a las públicas, entonces andábamos, ahí nos enseñamos a nadar, pues, y entonces buceábamos y nos acercaba la muchacha y nos decía, con la que andábamos quedando bien ahí, ¿no? Ay, ¿a que no sacas mi arete del fondo de la alberca, ¿no? Y uno haciéndose el habilidoso, de mucha habilidad para bucear, ¿no? Sí, cómo no, y se buceaba uno. Bueno, la presión a la altura de del agua de la alberca, en la superficie de la alberca, es cero. La presión no de la atmósfera, sino del agua. Pero a medida que uno se hunde, la presión se mide del agua, de ese líquido, pues, en este caso agua, ¿sí? Que tiene la alberca, es igual al peso volumétrico del agua por la altura a que uno se sumerge, ¿sí? Entonces el peso volumétrico del agua es 1 kilo o sí, 1 kilo por centímetro cuadrado, pero a nivel de la superficie es cero. Entonces 1 kilo por centímetro cuadrado, al hundirse uno a 2-3 metros que tiene se multiplica por la altura y entonces nos da que si nos hundimos a 3 metros será 3 metros por 1 kilo por centímetro por el peso volumétrico, perdón, que es 1 tonelada por metro cúbico, que nos da tonelada por metro cúbico, que es el peso volumétrico entre el metro que nos hundimos, los metros que nos hundimos, nos da que es una presión de 3 toneladas por metro cuadrado. Entonces sentimos que las membranas de la nariz y las membranas de los oídos se nos tapan, pues,
porque son los más sensibles esas membranas para que ahí se ejerza la presión. Sí, claro, no son 3 toneladas, es por centímetro, por la superficie que ocupen las membranas, ¿no? Pero sí ya 2, 3 kilos por centímetro cuadrado, son 2, 3 atmósferas de presión, o de 20 a 30 metros de altura de agua, de altura de agua que se ejerce esa presión. Por eso sentimos que las membranas esas nos duelen o tienden a, y si nos hundimos más, hasta nos pueden romper esas membranas, pues, de los oídos o de la nariz, ¿no? Entonces, cuidado cuando hagan eso, no anden haciéndose los habilidosos en queriendo sacarle para quedar bien con la muchacha el arete ahí para que vea que saben nadar. Bueno, cuando estábamos chicos, ¿no? Ahora los buceadores pues llevan ya protección de los buzos, por eso usan esas escafandras y todo, porque son de acero, y como van a sacar almejas o perlas a nivel muy hondos, tienen que usar ese tipo de estructuras porque es mucha la presión, pues. Imagínense 10 metros de, de profundidad que se hundan en el mar a sacar las perlas, serían ¿qué? 1 tonelada por metro cúbico por 10 metros serían 10 toneladas por metro cuadrado. 10, un metro cuadrado tiene 10,000 centímetros cuadrados, supuestamente si se distribuye serían 10 toneladas, digo 10,000 kilos por 10,000 centímetros cuadrados serían 10 atmósferas, pues, sobre las membranas, y entonces es mucha presión, ¿sí? Entonces ahí se las dejo para que tengan todas las equivalencias. Pues se los voy a mandar esto, nomás que le voy a agregar más cosas aquí para que convenga la mandada. Les debo esta presentación de microrrizas y de presiones. ¿Sí? ¿Ya hay aquí alguna duda, muchachos, hasta aquí? Ya son las 12:55, ya 5 minutos de descanso para la otra clase que tengo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, se los voy a mandar estas con más diapositivas de otras, a ustedes se los voy a mandar esta con lo de maquinaria para conservación, maquinaria de cultura y conservación, que va a ser la siguiente clase, bueno, mañana seguimos porque es agricultura de conservación y agricultura temporal simultánea. Bueno, aprovechamos las dos para irle avanzando, pues, ¿no? Entonces, si no es así, muchachos, cuídense. Me da gusto saludarlos y que estén bien. Saludos a sus familias. Les agradezco su atención. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hecho, muchachos. Nos Un vemos. abrazo.